Formación comunitaria. Te invitamos a que juntos en comunidad nos formemos en verdaderos apóstoles de la palabra de Dios. Bienvenidos a Formación Comunitaria, un programa para quienes en comunidad buscan el bien propio y el de los demás. Cuando en el Nuevo Testamento nos hablan del grupo de los 12, es evidente que se trata de algo más que una mera suma de 12 personas. Es una verdadera comunidad de vida en torno al Maestro. Bienvenidos. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Formación Comunitaria. Es un programa que juntos de verdad vamos formándonos como verdaderos cristianos católicos. Sobre todo ese es el punto. Por eso hemos estado viendo durante algunos programas ya lo que es apologética de una manera muy sencilla, de una manera básica, pudiéramos decir, apologética, defensa de nuestra fe, defensa de nuestra creer cristiano católico, defensa de todo aquello que llevamos, ¿verdad? Todo aquello que nos dice el credo. Y bueno, hemos estado hablando de pues muchísimas cosas, pero de una manera muy sencilla. Simplemente hemos estado como contestando, ¿verdad? Contestando las preguntas que siempre nos hacen, ¿verdad? Siempre nos dicen que por qué el bautismo lo de los niños, que por qué no se bautizan los cristianos como se bautizó Jesucristo a los 30 años, que un niño todavía no puede saber, ¿verdad? Todavía no tiene entendimiento para aceptar a Jesucristo, y que muchas otras cosas, ¿verdad? Y bueno, pues también nos hablan de preguntas así que en la Biblia no viene el purgatorio, que dónde viene precisamente esa doctrina, de dónde viene si no es bíblica. También pues nos hablan de la Virgen María, de la devoción a la Virgen María, el rosario, que tampoco es bíblico, y bueno, pues ellos dicen que debemos de tener todas las bases bíblicas. Y bueno, pues hemos tratado en este programa de ir contestando cada una de esas preguntas, ¿sí? Acabamos de terminar lo que es la Virgen María, ¿sí? Sobre todo vimos un poquito lo que son los dogmas de la Santísima Virgen María, como son el dogma de la Asunción de la Virgen María, ¿verdad? María Madre de Dios, la virginidad perpetua de la Virgen María, ¿sí? Y cada uno de estos dogmas pues nos habla precisamente de esto. No sé si me faltó alguno, ya dije los 4. Sí, es decir, nosotros debemos de tener bien claro que cada uno de estos dogmas, sí, nos viene primeramente. La Iglesia nos ha dicho que lo creamos, ¿verdad? Como dogma de fe, como algo que debemos de creer. Segundo, pues hemos visto que de verdad es lo que nosotros en la Virgen María es obvio. Por ejemplo, María, Madre de Dios, pues es Madre de Jesucristo. Jesucristo es verdadero Dios. Entonces, Jesucristo, si es Jesucristo verdadero Dios, pues entonces la Virgen María es verdadera Madre de Dios, ¿verdad? Entonces, todo esto así hemos estado viéndolo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a comenzar otra serie de preguntas, que es apologética. Estoy abriendo el de aquí. Una serie de preguntas sobre el bautismo a los niños, ¿sí? A los niños. ¿Por qué bautizamos a los niños pequeños? ¿Por qué bautizamos a los niños pequeños? ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo el por qué, ¿sí? Y de dónde viene en la palabra de Dios los bautismos, ¿sí? Aquellos que fueron bautizados desde niños, ¿sí? Entonces, pues muchas personas ya me he encontrado yo que le pregunto, ¿y tu niño ya está bautizado? No, vamos a esperarnos a que él sea grande y él elija si es bautizado o no es bautizado, ¿sí? Y bueno, pues tristemente me da tristeza decirles una y otra vez, ¿verdad? Pero pues él no está en las condiciones de elegir. ¿Por qué? Si él tuviera la libertad total de elección, yo creo que sí sería bueno. Pero no siempre tienen la libertad de elegir. ¿Por qué? Porque ya están influenciados por muchas cosas. Ya están influenciados primeramente por el mundo. Ya están influenciados por la carne. Ya están influenciados también por Satanás.
Entonces sí, es la verdad, la influencia que hace el mundo en cada uno de los jóvenes, en cada uno de nosotros, pues es enorme. Entonces, para tomar una decisión de que si soy bautizado o no soy bautizado, si quiero bautizarme o no quiero bautizarme, ya no tengo esa libertad. Y me he encontrado con muchísimas personas que deciden no ser bautizadas, ¿sí? Entonces dices tú, ay, pues de verdad es que vamos a ver lo que nos dice la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia ha decidido, sí, que el bautismo sea desde pequeño, sí? Y bueno, pues vamos a ir viendo lo que nos dicen también algunos de los hermanos protestantes que se volvieron a la Iglesia, que ellos nos dan de verdad muchas cosas, ¿sí? Una de las cosas que siempre dicen los hermanos de otras denominaciones, ¿por qué el bautismo a los niños? Si los niños no son pecadores, ¿sí? No son pecadores, todavía ni siquiera tienen la capacidad de pecar. Y sí, ciertamente, no tienen la capacidad de pecar, ¿verdad? Nosotros creemos, contestando esa pregunta, que al ellos nacer, ¿sí? Sí, tienen lo que nosotros conocemos como el pecado original, ¿sí? Es decir, el pecado que me viene de la transgresión, de todo aquello que Adán y Eva llevaron a cabo, de la desobediencia. Entonces, el niño, cuando nace, nosotros los católicos creemos que ya nace con ese pecado, ¿sí? Y lo vemos muy claramente, ¿verdad? Por ejemplo, dice en Romanos 5:19, un solo hombre pecó y todos los hombres fueron constituidos pecadores. Un solo hombre pecó y todos los hombres fueron constituidos pecadores. ¿Qué quiere decir? Que todos los hombres, hablando en general, hombres y mujeres, no solamente los hombres, sino hombres y mujeres, ¿sí? Entonces todos los hombres pecaron, fueron constituidos pecadores. No dice aquí a partir de 6 años, a partir de 7 años, dice todos los hombres. Entonces todos fuimos constituidos pecadores y es de creerse, es de esperarse esta realidad. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos asumido de verdad ese pecado que ellos cometieron, es obvio que nosotros vamos a tenerlo. ¿Por qué? Porque se ve un niño sin que lo hayan enseñado, sin que haya sido, a lo mejor sin que haya visto a otros niños portarse mal, ya de por sí tiene en su corazón y tiene en su vida algo que lo hace ser, ¿qué? Egoísta, envidioso, ¿sí? Enojón. Dices tú, ¿de dónde le viene eso? ¿De dónde viene eso? No es que alguien le enseñó a tener envidia. No es que alguien le enseñó a ser egoísta. No, simplemente sale del corazón del hombre. Dice el Salmo 51:5, pecador me concibió mi madre. ¿Sí? Pecador me concibió mi madre. ¿Sí? Así que nosotros creemos que tenemos algo que nosotros llamamos el pecado original. Por eso la Iglesia Cristiana Católica entonces ha decidido bautizar a los niños. Ha decidido de verdad que el bautismo a los niños se lleve a cabo por este pecado que nosotros llamamos original, ¿sí? Y entonces vemos también que cuando nosotros nacemos, pues nacemos simplemente con ese pecado que llevamos en nuestro corazón y que es obvio y que se ve. Yo creo que nosotros vemos a una persona que aunque esté rodeada de gente buena, hay algo que dice San Pablo, que hay en mi corazón, algo que yo no sé de dónde viene, ¿sí? El portarme bien, el hacer el bien, está en mi corazón, pero no el llevarlo a cabo. Ay de mí, dice San Pablo, ay de mí, pues yo veo que en mí hay ese querer hacer el bien, pero es el mal quien me gana. ¿De dónde viene esa lucha en mi interior? Pues el pecado original precisamente, ¿verdad? Entonces nosotros primeramente para el bautismo nosotros creemos que de ahí viene, porque una de lo que ellos siempre dicen, los hermanos de otras denominaciones, es precisamente eso, que por qué bautizar a un niño y de qué se le va a perdonar el pecado de qué si él todavía no comete ningún pecado. Pues vamos a estar viendo durante todo estos programas, esta serie de programas, no sé cuántos vayan a salir, ¿verdad? Sino vamos a ver, ¿verdad? Que todas estas respuestas queden, ¿verdad? Todas estas preguntas queden respondidas, ¿sí?
Luego también dice, otro de los argumentos que ellos nos dicen, la Biblia no dice que solo se bauticen los adultos, ¿verdad? Ellos dicen que como Jesucristo se bautizó siendo ya grande, a los 30 años, pues así nosotros debemos de llevar a cabo ese bautismo. Bueno, pues vamos a dar también respuesta a ese argumento que ellos dicen, ¿sí? ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo la iglesia bautiza a los pequeños? Muchos de ellos dicen que fue hace poco, es decir, bueno, relativamente poco. Dicen que no sucedía así en los primeros siglos de la iglesia. Y vamos a ver que sí sucedía así los signos en las primeras albores de la iglesia. Pero para esto también yo quiero contar algo que me sucedió. Estaba yo atendiendo la librería en Ciudad Victoria. Llegó una señora buscando ayuda. Dice, necesito ayuda, necesito que me ayude. Dice, yo estoy ya desesperada. Está sucediendo algo en mi casa. Dice, empezó mi niño, tengo 2 niños, dice, el mayorcito que tiene en este momento 7 años y luego el otro chiquito, ¿sí? Y el mayorcito empezó hace mucho tiempo, ¿verdad? Es como que con mucho miedo. Y llegando el momento, ya en la noche, él empieza a llorar y empieza a patalear. Y entonces yo veo que es agredido porque le aparecen moretones, se aparece rasguñado. Entonces mi esposo pues quiere pelear contra quién, pero pues contra quién si no hay nadie. Nadie, dice. Y entonces pues es una lucha de que yo lo abrazo y el niño llora. Se abraza a mí y no todas las noches, pero la mayoría de las noches les pasa. Dice, y lo más terrible es que ya mi niño más chiquito empieza con lo mismo. Entonces dije, no, entonces yo voy a buscar ayuda. Y ya llegó conmigo, entonces lo primero que le pregunté, dice, y le dije, ¿y están bautizados ya sus niños? Pues no están bautizados. Ese argumento. Pues es que nosotros decidimos que cuando sean grandes se bauticen para que ellos decidan si quieren bautizarse o no. Comenzando por eso, ellos no tienen esa protección, ¿sí? Entonces, pues ya comenzando que no tienen ninguna protección los niños de ninguna especie, pues yo lo pensaría 2 veces. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, enriquece tus ensaladas y tus guisos, ahora con moringa sazonada. Muy útil para sazonar sus platillos, adicionándolos con las virtudes alimenticias y de salud que tiene la moringa. Lo tenemos para usted en práctico frasco de 50 gramos. Comuníquese con nosotros, 608-3652 y haga sus pedidos. Moringa sazonada. Un sabor especial y exquisito en tus comidas. Gran oportunidad de apoyar a Koinonia Radio. Tenemos 3 premios para ti. Un auto Mini Cooper modelo 2012, pocas millas. Segundo premio, $500. Tercer premio, $300. ¿Cómo puedes lograrlo? Adquiere un bono de $20. Te lo llevamos a domicilio. O si gustas, lo puedes encontrar en 3 puntos. Artículos religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral del Centro. En Maxi Frutas, en la Central de Abastos. Local 37. Pregunta por Noé Rubalcaba. ¿Estás en Estados Unidos? Ve a Sammy's Mexican Bakery. Ahí con Raquel Galicia también tenemos. También nos puedes llamar al 608-3652 o al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. El día que se darán a conocer los resultados será el 12 de diciembre, después de misa de 7, aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Estamos a tus órdenes. ¿Qué esperas? Apoya la evangelización. Casa de Retiro Salud y Bienestar. Ofrecemos cuidado las 24 horas para todo tipo de necesidad. Guardería de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Nutrición y atención específica personalizada. Instalaciones adecuadas. Consultas geriátricas sin costo adicional. Cariño y respeto para cada huésped. Y medicina homeopática y tradicional. Recibimos personas a partir de los 65 años.
Estamos ubicados en Fraccionamiento El Lago. Para mayor información, comunícate al 526-5769 o al celular 664-285-2187. Estamos también disponibles en el correo electrónico casasaludybienestar@hotmail.com. Casa de Retiro Salud y Bienestar, para una vejez digna. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Y seguimos con ustedes en este su programa Formación Comunitaria y estamos viendo un poquito de apologética, muy sencilla, solamente respondiendo la pregunta ¿por qué nosotros los cristianos católicos bautizamos los niños? ¿Sí? Bautizamos los niños, exactamente. Solamente vamos a responder esto. Primeramente vamos a ver, a mí me encanta lo que dice un ex evangélico, ¿sí? El señor Scott Hahn, ¿verdad? Este hombre, muchas veces he hablado de él. Me encantó lo que dijo y un poquito más adelante vamos a profundizar en eso. Pero él simplemente dice, el bautismo infantil ha sido una práctica cristiana desde el principio de la iglesia. Es el rito que reemplaza la circuncisión infantil del Antiguo Testamento como signo de la alianza con Dios. ¿Sí? Va más allá este señor. Vamos a ir viendo poco a poco cómo va más allá del bautismo, que ya el bautismo es todo, ¿verdad? Es lo más precioso que nosotros tenemos, es cómo llegamos a ser hijos de Dios, ¿sí? Pero él no solamente se queda ya en eso, sino además aumenta de que ya somos parte de esa alianza con Dios, y realmente es eso, el bautismo es el signo de la alianza con Dios. Entonces, ¿por qué esperar que un niño de verdad no entre a formar parte de esa alianza con Dios, una alianza real, y que Jesucristo nos habla claramente de que aquel que nazca del agua y del Espíritu solamente se podrá salvar? Y entonces en el Antiguo Testamento hablaban de la circuncisión como signo de esa alianza, y eran muy cuidadosos de decir quien no está circuncidado no tiene el signo. Y luego, ¿verdad? Luego después ya viene Jesucristo y eso queda, por supuesto, a un lado, porque va habiendo nuevos signos que nos llevan precisamente al pleno, al signo pleno, que es el bautismo, ¿sí? Entonces aquí el señor Scott Hahn va a manejar mucho de este signo de alianza con Dios, ¿sí? Y entonces pues eso es sumamente importante también, ¿sí? Así que vamos a ir viendo así. Antes de entrar en el tema, pues bueno, vamos a tener algunas citas bíblicas, ¿sí? Por ejemplo, lo que ocurrió precisamente en Pentecostés, ¿sí? Entonces, cómo desciende el Espíritu Santo, ¿sí? Y Pedro hace esta primera predica a los judíos, ¿sí? Dice así: sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Para sus hijos, no dice aquí precisamente San Pedro, no dice para sus hijos cuando sean mayores de edad, para sus hijos cuando, no sé, tengan ya la conciencia de lo que están haciendo, ¿sí? Sino para sus hijos, es decir, todos. Y vamos a ver que aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en esta cita bíblica, se constata, ¿verdad?, que se llevó a cabo esto para sus hijos y sin importar la edad. Por supuesto que allí en esos sus hijos también había niños. Y también para todos aquellos, sigue diciendo el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 36 al 41 más o menos, dice: y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar, aunque estén lejos. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Les exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Y dice: los que se acogieron a la palabra de Pedro
Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Entonces, 3,000 personas bautizándose ese día por esa prédica. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, vemos que el bautismo de los niños, vamos a ir viendo cómo también ya se practicaba, ¿sí?, al principio de la iglesia. Y dice, pues dicen los historiadores, dice, en las catacumbas antiguas de Roma, donde enterraban a los primeros mártires cristianos, leemos las inscripciones sobre las tumbas de los niños fallecidos. Una de ellas dice, aquí descansa Arquila, recién bautizada. Tenía 1 año y 5 meses cuando falleció el 23 de febrero. ¿Sí? Entonces otro epitafio que dice así, 149. Nacido con el nombre de Pascasio Severo, el jueves de Pascua, día anterior a las nonas de abril, quien vivió 6 años, recibió la gracia el 11 de las calendas de mayo y depuso sus salvas bautismales en el sepulcro la octava de Pascua. Es decir, que ya está bautizado, ¿sí? 151. Aquí está puesta Veneriosa, recién bautizada, que vivió 6 años, finó el 8 de las idus de agosto. Finó. Me llama la atención porque así decían las viejitas, ¿no? Pues el finado, es decir, que ya estaba muerto. Otro de los epitafios. A Domicio Inocente, recién bautizado, ¿sí? Que vivió 3 años, 30 días. Hasta ahí. Orígenes en el siglo III, en sus comentarios a la carta de San Pablo a los romanos, escribe que la iglesia ha recibido, ¿sí?, dice, ha recibido de los apóstoles la tradición de bautizar a los niños. Y eso nos dice Orígenes. Entonces, por tanto, la Iglesia Católica siempre ha bautizado a los niños. ¿Y por qué? Porque el bautismo de los niños los hace aptos para la gracia. Y no tiene nada que ver con nuestra voluntad, la cual se manifiesta en la confirmación. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice San Juan Crisóstomo en el siglo IV. Dice, nosotros bautizamos incluso a los niños pequeños, aunque no tengan pecados, para que les sea dada la justificación, la filiación, la herencia, la gracia de ser hermanos y miembros de Cristo, así como la morada del Espíritu Santo. Hermosas palabras que expresan bien el por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños, porque creemos que este acto es más que una sola declaración de fe, porque creemos que Jesús, por el poder del Espíritu Santo, obra en la vida del niño por la gracia, y para esto no hay que tener conciencia del hecho, ¿sí? Es decir, dice, hay un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo que pone uno de estos sacerdotes que escribe, que un amigo de otra denominación le dice, pues, ¿por qué bautizar a los niños? ¿Por qué el bautizarlos? ¿Sí? Entonces él le decía, porque su amigo de otra denominación le decía, pues hasta que él de verdad tenga conciencia de lo que está haciendo, que él acepte a Jesucristo y entonces se puede bautizar. Entonces el amigo le dice, oye, y si tu niño de meses se enferma, ¿oras por él? Sí. ¿Y se sana? Sí se sana. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué se sana? Si el niño no entiende la oración, ¿por qué se ha sanado, verdad? ¿Por qué le hace bien la oración a un niño si el niño no entiende la oración? Dice, él me contestó que no importa lo que la sanación, no importaba, porque la sanación era un acto de la voluntad de Dios. Yo le contesté, así es el bautismo. El niño no tiene que entender, pues lo que ocurre en su espíritu es un acto de la soberana voluntad de Dios, donde no participa nuestro entendimiento, como dice Romanos 6. Este niño queda injertado en Cristo para tener vida en Él. ¿Sí? Entonces vemos que no bautizar a los niños cuanto antes es una falta de atención a los dones de Dios, pues la gracia del bautismo es un don gratuito. ¿Sí? Ya les contaba al principio pues este ejemplo de esta señora que me decía que su niño y ahora el otro niño, el más chiquito, estaba siendo atacado por no sé qué, en qué situación vivía ella. No vivía muy bien, ¿verdad? Ellos dos. Pero lo que sí es que cuando yo les pregunté que si estaban bautizados, me dijo que no.
Entonces dije, pues es ahí. El niño no tiene ninguna protección tiene el niño de verdad. Entonces vemos, gracias a Dios que la señora lo comprendió así, y entonces ella misma empezó a querer bautizar a los niños, y gracias a Dios la apoyamos para que sus niños fueran bautizados. ¿Por qué? Porque pues sí, yo creo que las personas cuando están viviendo en Dios, cuando son personas católicas, cuando son personas creyentes, pues a lo mejor de verdad ellos sí pueden cuidar a sus niños, pero cuando un niño no tiene a su alrededor la protección, yo creo que sí puede haber algo que venga a atacarlo, como en el caso de esta señora que me platicaba que venía algo, y era algo malo, por supuesto, era algo maligno, ¿verdad? Porque ellas lo sentían así, y porque el niño era golpeado, era atacado, era herido, dice, y bueno, pues yo veía al niño, pero se veía mal el niño se veía pues inseguro, pues algo le estaba pasando, ¿verdad? Pobrecita criatura, ellos no tienen la culpa, exactamente eso, ellos no tienen la culpa, ¿verdad? De la decisión que puedan tomar sus padres, sabia o no sabia, ¿sí? Adecuada, es decir, o no, ellos no tienen la culpa, y ellos son, al fin y al cabo, quien llevaba todo el peso de las decisiones de sus papás, ¿verdad? Entonces, pues, nosotros ya con esto que estamos viendo, pues estamos viendo que ¿para qué retrasar la gracia de Dios en un niño si lo puede tener desde pequeño? ¿Por qué no puede ser parte ya del pueblo de Dios? ¿Sí? No tener la alianza que nos hace pueblo de Dios. ¿Y por qué no tenerla ya desde niño? Él también tiene derecho a tener esa alianza con nuestro Señor, con Dios. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro. Enriquece tus ensaladas y tus guisos, ahora con moringa sazonada. Muy útil para sazonar sus platillos, adicionándolos con las virtudes alimenticias y de salud que tiene la moringa. Lo tenemos para usted en práctico frasco de 50 gramos. Comuníquese con nosotros, 608-3652, y haga sus pedidos. Moringa sazonada. Un sabor especial y exquisito en tus comidas. Elevamos nuestra oración de gratitud a Jesús, buen pastor, por el don del ministerio de 50 años de vida sacerdotal de nuestro arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Gran oportunidad de apoyar a Koinonia Radio. Tenemos 3 premios para ti. Un auto Mini Cooper modelo 2012, pocas millas. Segundo premio, $500. Tercer premio, $300. ¿Cómo puedes lograrlo? Adquiere un bono de $20. Te lo llevamos a domicilio. O si gustas, lo puedes encontrar en 3 puntos. Artículos religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral del Centro. En Maxi Frutas, en la Central de Abastos. Local 37. Pregunta por Noé Rubalcaba. ¿Estás en Estados Unidos? Ve a Sammy's Mexican Bakery. Ahí con Raquel Galicia también tenemos. También nos puedes llamar al 608-3652 o al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. El día que se darán a conocer los resultados será el 12 de diciembre, después de misa de 7, aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Estamos a tus órdenes. ¿Qué esperas? Apoya la evangelización. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Y regresamos con ustedes en Formación Comunitaria y estamos viendo un poquito de apologética, defensa de la fe, respondiendo a esa pregunta que nos hacen otras personas de otras denominaciones. ¿Por qué ustedes bautizan a los niños cuando Jesucristo se bautizó a los 30 años?
¿Y por qué bautizan a alguien? ¿Por qué dicen que el bautismo lo lava de sus pecados, del pecado original, si el niño no tiene ningún pecado? Bueno, vamos a ir contestando cada una de esas preguntas, ¿sí? Ya vimos cómo los niños se bautizaban desde el comienzo de los albores de la cristiandad. No es cierto que hace, no sé, en el medievo o algo así, lo que ellos dicen que fue mucho después que la iglesia empezó a bautizar a los niños, ¿no? Aquí hemos visto cómo aún en las catacumbas ya hay epitafios que nos hablan de niños ya bautizados, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver lo que dice el doctor Scott Hahn, donde dice que habla del bautismo. El bautismo de niños reemplaza el mandato de la circuncisión de la antigua alianza. El doctor Scott Hahn, exministro presbiteriano, que se convirtió al catolicismo a causa de los descubrimientos que halló en la Sagrada Escritura y en la historia del cristianismo, cuando las estudió sin prejuicios, afirma en el libro donde cuenta su proceso de conversión, descubrió que el bautismo infantil era la actualización del signo de entrada en la alianza, que en el Antiguo Testamento era la circuncisión. Eso lo vemos en su libro, que es Roma, Dulce Hogar. Roma, Dulce Hogar, ¿sí? También se llamaba, yo me acuerdo que se llamaba Volviendo a Casa, ¿verdad? O más bien se llamaba primero Roma Dulce Hogar, después en la segunda edición como que era Volviendo a Casa, ¿verdad? Pero bueno, cualquiera de los dos nombres, ese es el libro. Dice así, textualmente lo voy a leer. Por aquel entonces ya había leído la Biblia 3 o 4 veces y estaba convencido de que la clave para comprender era el concepto de la alianza. Y sí, este concepto está en cada página y Dios establece una en cada época, ¿sí? Estudiar la alianza me dejó clara una cuestión. Durante 2000 años, desde el tiempo de Abraham hasta la venida de Cristo, Dios había mostrado a su pueblo que quería que los niños estuvieran en alianza con Él. El modo era sencillo, bastaba darles el signo de la alianza. En el Antiguo Testamento, el signo de entrada a la alianza con Dios era la circuncisión, ¿sí? En el Nuevo Testamento, Cristo había sustituido este signo por el bautismo. Pero en ningún sitio leí que los niños debían ser excluidos de la alianza. De hecho, le encontré diciendo prácticamente lo contrario. Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Así que, pues en ninguna parte nos dice la palabra de Dios que los niños deben de estar fuera ni del bautismo ni de la alianza. En ninguna parte, nunca dice la palabra de Dios, los niños no van a ser bautizados o van a estar fuera de la alianza, ¿verdad? Hasta que sean adultos, ¿sí? Entonces, vemos cómo, pues ya desde los judíos, vemos cómo el niño ya debía de ser, por ejemplo, si era primogénito, debía de ser rescatado, ¿sí? O debía ser presentado al templo. Bueno, el presentado al templo solamente algunas personas lo hacían, ¿verdad? San José y María pues eran las personas piadosas. Ellas llevaban a cabo todo lo que se decía en la ley de Moisés, ¿verdad? Pero de que los niños, los primogénitos debían de ser rescatados, pues ahí estaba, ¿verdad? Lo primero que era llevarlos al templo para que fueran rescatados, ¿sí? En la antigua alianza, ¿sí? Bueno, vamos a ver, el signo de la entrada a la alianza con Dios era la circuncisión. Eso ya nos quedó claro, ¿verdad? También sigue diciendo el doctor Scott Hahn, también allá a los apóstoles imitándole, por ejemplo, en Pentecostés, cuando Pedro acabó su primer sermón, llamó a todos a aceptar a Cristo, entrando en la nueva alianza. Arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es esta promesa y para vuestros hijos, ¿sí? No dice que para sus hijos en tal o cual edad, sino simplemente para vuestros hijos. Bueno, vamos también a ver que hay otra evidencia bíblica que se encuentra precisamente en Colosenses 2, 11 al 12. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal
Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. ¿Sí? Entonces vemos que es muy claro, va aclarándose que para nosotros, bueno, eso ya es obvio, ¿verdad? El signo de la alianza que ahora nosotros los cristianos católicos y muchos de los otros cristianos de otras denominaciones tienen, el signo de la alianza, pues el bautismo, ¿verdad? El bautismo. De ver, aquí nos dice muy claramente el señor Scott Hahn, ¿verdad? Como pues el bautismo pasa a ser precisamente el signo de la alianza de Dios con el niño. Ya no más circuncisión, ya pasó el tiempo de la circuncisión, ahora simplemente la presencia del Señor, la presencia de Dios, ¿sí? Bueno, sigue diciendo, con Cristo la señal cambió al bautismo, el nuevo pacto ahora es una circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, ¿sí? En él también fuiste circuncidados, no con circuncisión, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levanta de entre los muertos. Colosenses 2, del 11 al 12. ¿Sí? Entonces, desde hace, no sé, por más de 2000 años, desde el tiempo de Abraham hasta la venida de Cristo, Dios mostró a su pueblo que quería que los niños pertenecieran al antiguo pacto con él. Y estableceré, dice, mi pacto entre ti y mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba haciendo un pacto con Abraham y después con Moisés, diciendo que Dios quería hacer ese pacto con nosotros. Sigue diciendo, a la señal de entrar en el convenio con Dios era la circuncisión. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Si hacía 8 días después de nacer, debía de ser circuncidado. Eso lo recordamos también, otro momento muy hermoso donde Jesús se hace presente en el templo de su Padre, en el templo donde ahí está, ¿verdad? Y que después ya no se quería salir. Bueno, después lo encuentran allí entre los doctores haciéndoles preguntas y bueno, haciéndoles preguntas y ellos contestando también algunas. Con Cristo la señal cambió al bautismo. El nuevo pacto es ahora una circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis sellados, resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bueno, como vimos en todo esto, nos acercamos a Jesús por el bautismo y Cristo ordena que los niños participen, ¿sí? Es muy claro también cuando aquella ocasión dice, dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y bueno, pues vemos cómo esta cita bíblica pues se aplica perfectamente. Dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan. Y como si nos estuviera diciendo todavía esa frase, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan. Si ya está de verdad esta cita bíblica y este gran amor que Jesucristo siente por los niños, ¿por qué dejarlos sin ser parte de la alianza hasta que sean grandes? ¿Quién nos asegura que ellos van a vivir? ¿Quién nos asegura que ellos van a seguir adelante a Dios? A lo mejor ya después son satánicos, que Dios no lo quiera, ni mucho menos, ¿verdad? Pero no sabemos qué es lo que nos depara, ¿verdad? Todo esto. Entonces, por eso es mejor, yo digo, ¿verdad? Aunque que no supiera yo todo esto, pues yo sigo diciendo que es mucho mejor de venir de retiro y irse el mediodía, ¿verdad? Para que sepan llevar a cabo todo lo que
lo que debe de hacerse, ¿verdad? Bueno, entonces vemos como también aquí nos sigue hablando de ese pacto perpetuo. Dice, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Es decir, sigue hablando el Señor de guardar ese pacto. ¿Y cómo se guarda? Pues bueno, nosotros ya sabemos que ese pacto se guarda por medio del bautismo, pero también vemos como ese bautismo es también el guardar ese pacto, ¿sí? El recordarnos que tenemos una alianza nueva y eterna con Dios. Y bueno, pues para los papás también es un signo de que Dios está en su casa, que Dios está gobernando su casa, porque su hija ya está bautizado, ya tiene esa alianza con Dios, y de verdad pues están tranquilos porque su hijo ya tiene esa alianza con Dios. Yo creo que alguien que ama mucho a sus hijos, pues lo que más desea es que llegue a formar parte de esa alianza, ¿sí? Bueno, pues continuamos, parece que no está. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel.